Bienvenidos y bienvenidas a La Ruta del Todo, un lugar donde se camina desde el alma, donde no hay verdades absolutas, pero sí experiencias auténticas. El día de hoy tengo el honor de conversar con una gran mujer que ha dedicado su vida a inspirar, a transformar y acompañar a miles de personas en su camino de bienestar. Ella es Mariana González, fundadora y CEO de La Magia Soy Yo, y una empresa enfocada en el desarrollo personal y profesional, con un enfoque basado en la neurociencia, la inteligencia emocional y la psicología positiva. Mariana es conferencista, coach de vida, terapeuta, asesora de imagen y además es madre de 3 hijos. Su trayectoria combina estudios en México y en el extranjero, certificaciones internacionales, talleres, y una profunda vocación de servicio a través de proyectos sociales. Hoy viene a compartir con nosotros su historia, su filosofía de vida y esa magia que la ha llevado a inspirar a tantos. Bienvenida a La Ruta del Todo, Mariana. Muchas gracias, Tony. Gracias por la invitación, gracias por considerarme, gracias por al final del día apoyarme a llevar un poquito de lo que sé, de mi experiencia a todas las personas que te escuchan. Gracias por tu valentía, por arriesgarte, la verdad, en crear un podcast con sentido, ¿no? Un podcast que puede trascender y que puede llegar a impactar a muchas personas allá afuera, que muchas veces no nos damos cuenta de el impacto que pueden llegar a tener allá afuera nuestras palabras. Entonces, de verdad, muchas felicidades por este proyecto. Muchísimas gracias. Es para mí un honor tenerte aquí. Sé que tienes pues ya años explorando diferentes temas en tu vida y pues es algo de lo que me llamó la atención para tenerte aquí, para que compartas con toda la gente, como dices, que no escucha. Gracias. Cosas positivas. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, Mariana, pues cuéntame, no sé, un poquito de ti. Tú eres de aquí. Sabes que nací en Torreón. Ajá. Nací en Torreón, sinceramente, no me considero una persona saltillense. Mi papá es de Monterrey, mi mamá es de Torreón, se casan y acaban viviendo aquí. Creo que no fueron personas convencionales al estilo de nuestra ciudad. Entonces, realmente yo nunca me sentí como generalmente ves estas familias típicas saltillenses, ¿no? Familias Sí, muy claro. grandes que vivían alrededor a lo mejor de mis amistades, de mi escuela, etcétera. No, tuve unos padres muy diferentes, muy auténticos. Mi mamá, una persona que trabajaba. Para su época posiblemente yo creo que no era ni siquiera bien visto que una mujer trabajara, ¿no? Y por otro lado, mi papá era charro, es charro, y es el deporte nacional que realmente en el norte pues no estaba tan bien posicionado. O sea, de hecho mi padre es el que viene a darle la difusión a la charrería aquí en Saltillo. Entonces todos los fines de semana viajaban por la charrería, o ir a ver a los abuelos, o por el trabajo de mi mamá. Entonces realmente, pues creo que no fui una persona que estuvo como muy, muy arraigada a lo de aquí y también no me educaron mucho para eso, Tony. Pero pues viví en Saltillo, sí, prácticamente la mayoría de mis años. Unos pocos años viví en Ciudad de México, otros a lo mejor en el extranjero para irme a estudiar, pero Sí. prácticamente aquí. ¿Y cómo era para ti, pues, tener esos papás, una madre trabajadora que a lo mejor la veías irse temprano y regresar ya tarde y un papá, pues, que estaba haciendo algo aquí, pues, algo que no había, algo diferente y como... Fíjate que en mi infancia me costó mucho, digo, lo he hablado ya anteriormente, el tener una mamá que trabajara, ¿no? O sea, sí me sentía como una niña abandonada, ¿no? Sobre todo porque yo veía en la escuela como muchas mamás que estaban ahí. Y siento que siempre fui yo fui una niña diferente, ¿no? Siempre fui no me refiero a mal portada, pero sí fui una niña diferente por la misma educación que yo tuve. Entonces, pues me hubiera gustado a lo mejor tener el respaldo un poquito de alguien que me sintiera un poquito más cobijada, ¿no? Entonces yo veía como que las señoras me volteaban a ver como la niña rara, ¿no? No era la niña convencional y pues la mamá aparte no estaba, ¿no? Entonces, sí, en su momento en la infancia fue algo que me costó, que me sentí solita, pero hoy por hoy es algo que se lo agradezco enormemente, ese ejemplo. De veras que yo toda la vida
me dije, cuando yo me case y cuando yo tenga mis hijos, yo voy a ser la mamá que va a estar ahí, presente con mis hijos en la escuela, y yo voy a ser la típica mamá que va a estar metida ahí en las labores que hacen las mamás en la escuela. Y hoy por hoy digo, Dios mío, gracias, no lo hago. O sea, porque creo que muchas veces te empiezas a meter tanto en la vida del otro, o en el chisme, o en el andar viendo más para afuera que estar viendo para adentro, porque a lo mejor tienes mucho tiempo libre, ¿no? No sé. Y lo digo desde la neutralidad y no lo digo desde un juicio, no generalizo, no digo que todos los casos son así, pero hoy por hoy mi mamá siempre me inculcó como ser echada para adelante, el buscar cosas nuevas, el viajar, experiencias. En la vida va más allá de lo tradicional, ¿no? Sí, claro. Y entonces hoy por hoy, pues sí, soy una persona que busco siempre estar aprendiendo, que estoy buscando hacer cosas diferentes. Entonces, por eso te digo como que no, por un lado eso, y por otro lado, pues el tener un papá, fíjate, aquí en Saltillo, pues hay ciertos restaurantes como muy tradicionales, ¿no? O sea, que todo el mundo iba y que todo el mundo conocía. Yo es fecha que hay muchos de esos restaurantes que hasta la fecha no conozco. Ajá. ¿Por qué? Porque pues generalmente, pues a lo mejor las familias iban los fines de semana y pues yo no estaba los fines de semana, ¿no? Sí, claro. Los veranos me iba a estudiar generalmente fuera. Entonces, de veras, por ejemplo, al Café Viena lo conocí, que es un lugar de antaño de toda la vida. Nuestros abuelos. Exactamente, los abuelos. Yo he ido una vez y fui con mi novio con el que me casé, ¿me explico? Y me casé a los 37 años. O sea, estás hablando que a los 37 años fui a conocer uno de los lugares más típicos de Saltillo, ¿no? Como no éramos de aquí. Sí. Entonces, pero también muy agradecida de tener un papá así. O sea, para mí es un privilegio ser hija de ellos dos, de todas sus enseñanzas, de toda la disciplina, de todo lo que conlleva ser como súper apasionado, que para mí es lo que es mi papá con el deporte de la charrería, súper apasionado y no rendirse y hacer las cosas de manera diferente, disruptivo, ¿no? Sí, claro. Para su época, porque pues obviamente no era algo que existiera acá. Algo común. Entonces, pues la verdad que muy agradecida por esos ejemplos. Qué bueno, qué bonito. Y ¿alguna vez te dieron como ganas a ti de entrar a la charrería o algo así? ¿O no, nunca fue tu camino? Fíjate que de chiquita yo era bien aventada. O sea, dicen que yo era la que me tenían que sacar de la alberca y entonces al principio era así, con los caballos también. No sé qué pasó en algún momento que de repente me dio mucho miedo. Entonces ya no quiero saber nada de los caballos. Pero por ahí, por secundaria, tenían una competencia nacional y les faltaban como 2 meses, una cosa así para las competencias, y les faltaba un integrante. Entonces llegó mi papá, sí, de la escaramuza. Entonces llegó mi papá y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues vas, ¿no? Pero fue con la negociación con un intercambio de un carro. Entonces fue de, estuvo bien la negociación, estuvo bien bajado ese valor. Sí. Entonces, pues ahí fue como estuve 2 años en la escaramuza y tuve la oportunidad que en uno quedamos en segundo lugar a nivel nacional y en el otro año quedamos en tercer lugar. Entonces estuvo, padre la experiencia. Hasta la fecha le sigo teniendo los respetos a los animales y fíjate que bueno, ahora que me dedico a todo este tema del coaching y transformación personal y demás, tengo pues ahora sí que el privilegio y la bendición de conocer a un ingeniero, el ingeniero Daniel, que hace unos meses, haciendo una constelación con él y como una regresión, ¿no? Empieza a salir de cómo yo en algún momento o sea, lo vi claramente en esa regresión que me estaba haciendo, en donde mi papá me estaba subiendo al caballo, estoy yo arriba del caballo y en eso sale un toro por el lienzo, ¿me explico? O sea, está el ruedo y está el lienzo, ¿no? Entonces, para hacer las colas es por donde en el lienzo sale el toro pegado a la pared, ¿no? Entonces, sale el toro y haz de cuenta que siento en ese momento en donde como que yo me contraigo, me asusto porque veo que mi papá está abajo en el piso y digo, el toro va a llegar a hacerle algo. Y se había escapado. Sí, como se cuenta que se había salido, ¿no? Se había escapado. Entonces mi reacción fue, pero ¿no crees tú que de grito, de susto, de ¡ay, mi papá! No, porque es algo muy común, pero yo
en la interpretación de una niña, puse en riesgo a mi papá por haberme subido al caballo, ¿no? Y eso hace 2 meses lo acabo de descubrir. O sea, no lo sabía. No lo sabía. O sea, todos estos años yo decía, ¿por qué me dejó de gustar? ¿Por qué llegué a agarrarle tanto miedo a esto? Ya hace 2 meses. Dije, qué padre. Y fíjate que es muy chistoso porque al final del día yo sí tengo una relación con mi papá en donde todo el tiempo estoy, que no le pase nada, que esté sano, que lo estén atendiendo bien, que no, lo cuido mucho, ¿no? Y me decía, claro, tú lo tienes desde ese sentimiento de la infancia de haberte sentido culpable, de que a lo mejor se puso en riesgo por haberte subido al caballo, ¿no? Siquiera lo hacías conscientemente, sí. Y yo, mira, ahí estuvo la historia. Sí, que también he escuchado que los caballos ahora lo están usando mucho para terapias y constelaciones también, ¿no? Sí. Como que toman el papel del... Sí. Sí, exactamente. Sí, tienen esa capacidad, su campo áurico es mucho más grande, entonces tienen la capacidad de poderte ayudar como a sacar esos bloqueos energéticos que tienen. Entonces los utilizan como parte de Access Consciousness, por ejemplo, los utilizan para constelaciones, lo utilizan también como para simple rehabilitaciones, por ejemplo, en niños con neurocapacidades especiales, por ejemplo. Y sí, hoy por hoy los caballos y los delfines tienen un lugar importante en terapias de sanación alternativas. Fíjate. Sí, y bueno, ahora que andas en esto y luego también tienen caballos, como que pues después a lo mejor poderlo relacionar. Sí, fíjate que sí, o sea, sí he buscado como la manera de hacer como esta sinergia, ¿no? Pero hoy por hoy todavía no se ha como concretado al 100%, siento. Estoy en un momento en mi vida en el que pues me estoy abriendo a los espacios en donde creo que se dé como con facilidad, con diversión, creo que como que estoy en estos, pues si se abren las puertas por ese lugar es porque a lo mejor es por ahí, ¿no? Dejarme llevar, exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, no sabemos el día de mañana qué pueda pasar, ¿verdad? Y bueno, tú estudiaste mercadotecnia aquí en Saltillo, en el TEC de Saltillo. No, estudié mercadotecnia en el TEC de Monterrey. Sí, estudié una partecita aquí y luego me fui a Monterrey. Yo la verdad pensaba que iba a ser más como diseñadora de interiores, una cosa así. Pero en aquel entonces mi mamá me decía, te vas a morir de hambre si estudias eso. Entonces dije, bueno, pues algo que tenga un poquito de colorcitos y pues mercadotecnia, ¿no? Y fíjate que lo que más me gustó de mercadotecnia y me llamó mucho la atención era como la parte del análisis del consumidor. Me gustaba mucho como el analizar a la persona, el por qué tomaba esas decisiones de compra, el por qué era como porque era, ¿no? Y jamás me imaginé que de ahí iba a migrar, ¿no? A toda esta parte de que, o sea, no nada más era un análisis de consumidor lo que yo estaba buscando, sino que estaba buscando más, pues, psicológica. Exactamente. Del ser humano. Exactamente, nada más que, digo, mis 2 padres son comerciantes, entonces nunca vi en mi casa como la posibilidad de estudiar algo relacionado como con esa parte de humanidades, me explico, o sea, psicología o nada, no, ni siquiera existían en mis opciones, para nada las había visto. Esto fue algo que pues fue llegando después. Y también era algo como que en ese momento pues no estaba no tenía mucho auge o no estaba como de moda o así. Exacto. Y creo que también generalmente en aquel entonces los padres pues siempre buscaban como qué trabajo o qué puedes estudiar que les sirva al negocio familiar, ¿no? Entonces pues las opciones eran pues algo que fuera más hacia lo comercial, ¿no? Sí. Entonces, pues también te digo, ni siquiera entró en la opción, o sea, no era de cuestionarse, ¿no? Era... Y también, pues, eran mucho de bloquear un poco las emociones, de bloquear, o sea, bueno, al menos mis papás, mis abuelos, pues, era como que, pues, no pasaba nada, hay que trabajar, hay que echarle ganas, como que el que alguien se sintiera... mal o algo o quisiera expresarlo como que pues no era bien visto, ¿verdad? No, exacto, aparte ni siquiera existía, ¿no? Y fíjate que yo, o sea, el entendimiento que le doy a ese tema es que pues hubo las décadas en las que era basarse en la producción.
Entonces todo era cómo le vas a hacer para producir más, para tener menos porcentaje de error y todo lo que viene siendo Generar, ¿no? Después de eso viene a lo que le llamaban el desarrollo personal, pero era más un tema, ese desarrollo lo vas a hacer para poder seguir produciendo más. O sea, ya produciste, ahora cómo lo vas a hacer para venderlo. Entonces ahí es donde entran todo lo que eran Jim Rohn, Brian Tracy, Tony Robbins, que eran, tienes que saber vender, tienes que ser un experto. En México pues era Alex Day, por ejemplo. Entonces eran cursos, eran lo que eran los videos beta o VHS, ¿no? Que era pues cómprate todos tus cassettes, ¿no? Y entonces ahí te enseñaban a cómo vender, objeciones, cómo liderar, cómo traer a más gente, pero jamás era un tema de... No se tocaba nada personal no se o de tocaba emociones. nada personal, ¿no? Porque pues en la meta era producir, Sí. ¿verdad? Ahorita que dice Tony Robbins, cómo ha migrado de esto ahora. Claro. Se fija primero en, que, bueno, sobre todo si haces ejercicio, es como su principal, hacer ejercicio y luego ya, pues sí, como las enfermedades mentales y todo eso. Sí, ahora trae un mindset diferente, o sea, ya trae cómo involucras todas las áreas del ser humano, cuando para él antes era es ponte a vender, ¿no? Sí, exacto. Y hoy por hoy, de hecho, tuve la oportunidad de ir a uno de sus cursos, el primero que hizo después de pandemia. Y creo que duró como 4 días, una cosa así. Y tiene speakers, porque pues no es su fortaleza los temas de la espiritualidad, por ejemplo, no es su fortaleza el tema del ejercicio. Entonces ya trae, pues obviamente a sus socios, en el que, bueno, tú vas a hablar de felicidad, de meditación, de afirmaciones positivas, a las chavas que son las que hacen como este ejercicio de baile, más, sí, para poder abarcar todos los temas, ¿verdad? De que hoy por hoy están más en boga. Sí, claro. ¿Verdad? Y bueno, en estos talleres y cursos que has hecho, pues en España, en Italia, en Francia, en China, ¿hubo alguna experiencia en particular que te haya marcado, que te haya transformado así profundamente en alguno de estos lugares que fuiste? Fíjate que a mí con el TEC de Monterrey tuve la oportunidad de irme 2 veranos. Y uno de ellos era en 4 países en Europa y otro de ellos era en China, ¿no? Y cuando me fui a Europa estuvo muy interesante porque era con un profesor judío que era de una universidad en Miami. Y entonces antes de llegar al país nos entregaba como unos documentos para conocer un poco más de la cultura, ¿no? Entonces a mí me encantó, por ejemplo, que nos daban una información como muy sencilla, muy simple de cómo era la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, me llamó mucho la atención de los italianos, en donde nos entregan esta información en el que dice que se me hizo muy parecido como al latino, ¿no? O sea, al latino de Latinoamérica, vaya. Ajá. Que el niño, o sea, al hombre de la casa no se le tocaba, ¿no? Te estoy hablando de 98, ¿verdad? O sea, ahorita posiblemente ya son otras épocas, pero creo que todavía hay colita, ¿no? De ese tema. Entonces, al niño, al hombre, al hijo, que la atienda la mamá, que no le falte nada, las hermanas vengan y sírvanle y háganle y esto, ¿no? Y entonces las mujeres acaban pues desarrollándose, haciendo muchas más otras cosas, porque en casa tienen que atender al papá, más aparte el hermano, ¿me explico? Y entonces es el hermano como, pues yo, y más el italiano, que los italianos son más bonitos los hombres que las mujeres. Entonces, pues, o sea, yo valgo por mi cara linda. ¿Me explico? Pero tu mujer... porque soy hombre. Porque soy hombre. Me tocó. Exactamente, ¿no? Entonces, al final del día, pues es como vivir en un matriarcado. Que yo sé que en México hay como esos sentimientos encontrados que mucha gente dice, vivimos en un patriarcado, pero desde mi punto de vista creo que vivimos más en un matriarcado, desde el lugar que le damos a la Virgen, desde que realmente en muchas familias, si el padre no cumple, pues la mujer al final del día es la que tiene que llevar a cabo ese empuje y es la que, no, como dicen por ahí, el hombre es la cabeza, sí, pero la mujer es el cuello, ¿no? O sea, claro. Entonces, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Como de esta parte de los italianos,
de decir, mira qué chistoso, tienen como la parte del mexicano algo como muy parecido a eso, ¿no? Una experiencia también que me tocó vivir en Beijing, muy interesante, es que íbamos llegando, no sé si al Palacio, a la Muralla China, una cosa así, y éramos un grupo del TEC de Monterrey, entonces éramos muchos blanquitos, ¿no? O latinos. Y de repente estamos esperando en la fila para pasar, y de repente volteamos y tipo 20 chinos orientales tomándonos fotos, porque para ellos en aquel entonces, pues a lo mejor no era tan común un grupo como de muchos, ¿no? O sea, no digo que no sea un lugar turístico, claro pero que de sí. jóvenes y muy diferentes. Exacto, ¿no? Y me tocó a mí irme a estudiar a una universidad en Hangzhou y yo me acuerdo que me sentaba en un parque y se me acercaban unos chavitos orientales a, a ver mis Walkmans, ¿no? Y yo decía, ¿están hechos aquí en tu país? ¿No? Sí, Pero ellos no tenían, no tenían ni acceso. no tenían acceso a eso, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención. Y otra también experiencia que me ha dejado como muy marcada, bueno, dos más te voy a platicar. Una fue en Costa de Marfil, que es en África. Me fui de misiones y tuve la oportunidad de ir como a un hospital de niños que tenían como las piernitas volteadas, ¿no? Y me tocó ir también a un hospital de la Madre Teresa de Calcuta, puros niños ahí, ¿no? Entonces, uno llega, a mí, la raza afroamericana se me hace algo espectacular, ¿no? Entonces yo llegaba con toda la ilusión de poderle dar mi amor a los niños, ¿no? Y donde me ven los niños, se hace cuenta que corren para el otro lado súper asustados. Para ellos eran como si yo fuera un fantasma, porque no estaban acostumbrados a ver gente blanca, ¿no? O sea, todo el tiempo, enfermeras, doctores, gente que los atendían, pues era gente afroamericana. Y llegábamos, se metían abajo de la cama así súper asustados. Ya había otros niños que haz cuenta que era como si estuvieran jugando con fantasmas. O sea, nos veían y se reían. Les llamábamos mucho la atención, ¿no? O sea, de que, mira estos, qué raros, ¿no? Y nos tocaban así, ¿no? Como para ver si éramos reales, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a eso. Y una última experiencia de viajes también. Tuve la oportunidad de ir a Israel. Ajá. Y una vez estaba con mis hermanos en un bar, en un restaurante, y empezamos a conocer a unos israelitas, y pues la pregunta, ¿no? Al final de la noche de, oye, ¿y mañana qué se pone bien? ¿A dónde nos recomiendas ir? Y dices, la verdad, no sabré decirte porque yo mañana me voy a frontera a la guerra, ¿no? Wow. Cuando me dice eso, para mí fue algo completamente fuera de mi realidad, ¿no? O sea, yo, ya sabes, como mamá mexicana, mandándole mi correo electrónico ¿me puedes mandar un correo, por favor, que hayas llegado bien? Me impactó muchísimo eso, ¿no? O sea, cómo él desde su realidad, aparte estábamos en el bar y las chavas y los hombres, pues Pues es parte de su vida. Es parte de su vida. Unas traían pistola, otras traían como estas armas largas, ¿no? Y para mí era algo súper impactante, o sea, completamente fuera de mi realidad haber vivido. Sí. Es eso, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo? Hoy por hoy estamos aquí platicando, pasándola muy bien, y no sabes el día de mañana qué te depara. Digo, me queda claro que a nadie, ¿no? Sí, a nadie. Pero pues mis probabilidades de vida son un poquito mayores a las de él, ¿no? Sí, o sea, y sí, son experiencias que te han marcado. Que me han marcado sí, en los pues, viajes. A lo mejor también te han hecho pues valorar que acá está más seguro, más tranquilo, porque pues esos países ahorita se sienten como ignorados, como olvidados por el resto del mundo, ¿verdad? Sí. La verdad es que, viven una realidad completamente diferente, ¿no? Que también al final del día valoras, porque igual en Costa de Marfil de Misiones, me llamaba mucho la atención ver a la gente que vivía en condiciones pobres, no como utopía, ¿verdad? O sea, no es, pero veía a la gente sonreír. Me llamaba mucho la atención. A pesar de la carencia. A pesar de la carencia, ellos todo el tiempo estaban bailando, estaban riéndose, un balón, todo es ponchado y jugaban los niños en la calle, llovía y se salían todos a jugar, ¿no? Y nosotros ya sabes no, pobrecito, porque me va a dar gripa. Entonces dices, wow, qué manera de, con las cosas más sencillas de la vida, poder disfrutarla. Claro. ¿Verdad? Y luego tienes todo y no lo disfrutas y te quejas y... Claro, porque no tengo lo último. Sí, claro. No tengo, ¿no?
Oye, Sí. ¿y qué era como el principal objetivo de estas misiones a estos países? O sea, ¿cómo ayudaban En Costa de a Marfil, ajá. en Costa de Marfil, fíjate que yo estudié en un colegio de monjas, estudié con los legionarios. Ujú. Y yo me hice muy amiga de una ex consagrada, Laura Mejía, y ella siempre estuvo buscando también hacer las cosas diferentes. Siempre, siempre, siempre. Estudiaba más cosas, buscar siempre salirse fuera de la caja, ¿no? Y entonces empezó a hacer como esta sincronicidad, esta sinergia con los legionarios en Costa de Marfil, ¿no? Entonces, yo siempre también busqué hacer las cosas diferentes, ¿no? Y una de las cosas bonitas que me dejó la escuela en la que estudié es como fuiste una persona privilegiada, ¿no? Entonces siempre busqué el que podía dar allá afuera de mí, siempre, ¿no? Me fui a dar años con los legionarios, siempre busqué irme de misiones, siempre buscar ayudar a una fundación, no por colgarme el mérito, sino porque genuinamente eh, creo que es como una responsabilidad que tenemos los seres humanos en hacer. O sea, sí es como tu deber ser. ¿Me explico? Sí son de esas cosas que yo digo, sí, no en una parte de sentirte con obligación, pero sí desde esta parte de yo, Mariana, sí es parte de mi balance y de mi equilibrio en mis áreas del hacer allá afuera, esa parte, ¿no? Entonces, cuando sale el proyecto en Costa de Marfil, por supuesto que fui la primera en levantar la mano, ¿no? Mucha gente me decía, ay, pero si eso en México lo puedes hacer, ¿no? Y yo sí, pero ya lo hice también. O sea, ¿qué más da si luego aquí, allá, en donde sea, ¿no? O sea, es parte de lo que uno puede colaborar con el mundo allá afuera. Y ese fue el propósito de ese viaje a Costa de Marfil, de estar unos meses por allá aprendiendo de ellos, prácticamente. Sí, Sí. claro, aprendes más de ellos Que de ellos. ti misma y también pues al dar este tiempo o esta energía tuya, pues la satisfacción que te da a ti, digo, no buscando eso, pero también es muy bonita. Sí, 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 no. El haber vivido esos espacios, esas experiencias de vida, el coincidir con esa gente que se dedica, ellos sí, en cuerpo y alma a eso, wow, wow. Sí, me considero una persona muy afortunada por las experiencias que he vivido a lo largo de los años, que no es una de las preguntas, pero me casé a los 37 años. Entonces también eso fue otra de las cosas, ¿no? Que tuve la oportunidad de hacer muchas cosas antes de casarme. Mi mamá, pobrecita, todos los años era acompáñame a este último viaje porque ya te vas a casar. Pues conocí al mundo, ¿verdad? Sí, porque nomás no me casaba y no me casaba, entonces pues cada año viajaba a un lugar diferente. Y Sí, tu entonces, esposa, ya no te vayas de vacaciones, ya no salgas. Sí. casada, y ahora sí cambió la historia, pero sí, o sea, la verdad es que creo que por eso tuve la oportunidad de vivir muchísimas cosas, de aprender muchas cosas allá afuera, que a lo mejor por los estándares culturales que se tenían antes de que a los 23 ya eras una quedada, pues entonces no tienes la oportunidad de hacer esas experiencias, Y ¿no? luego pasa que se casan muy jóvenes y luego después se arrepienten. No, es que me faltó vivir esto, necesité salir más con mis amigos, no sé. Entonces, qué, Tuve lo mejor de los dos mundos. qué bonito. Sí. Y bueno, después empiezas una maestría en desarrollo humano. ¿Qué fue lo que te motivó como pasar pues de la mercadotecnia y luego pues ya como llegar hacia el desarrollo humano o ver que eso era como que lo que más te llamaba la atención? Fíjate que fue una caja de Pandora que no me lo esperaba. Yo acabé estudiando desarrollo humano, ahora sí como porque era la opción más viable que me quedaba, ¿no? Mi mamá fue una de las pioneras, de las primeras en estudiar asesoría o certificarse en asesoría de imagen en aquellos años. Entonces yo desde chiquita aprendí eso, ¿no? El tema de la imagen. Y era algo que me gusta y es algo que creo que no lo hago tan mal. Entonces yo en este momento de, bueno, pues sigo en la vida estudiando y aprendiendo, entonces llega un momento en el que hago. Me voy a seguir aprendiendo del análisis del consumidor, que yo pensaba que eso era lo que iba a aprender en la Ibero, ¿ok? Si me iba a eso, o me voy a Miami a estudiar,
profesionalizarme más en algo que pues yo había mamado desde chiquita, ¿no? El tema de la imagen. Pero irme a Estados Unidos me salía mucho más caro, le salía mucho más caro a mis papás y aparte no podía trabajar porque pues obviamente no tenía visa de trabajo ni nada, ¿no? Entonces pues la opción fue como que pues bueno, ni modo, te toca irte a la Ciudad de México, ¿no? Y digo que fue una caja de Pandora porque jamás me imaginé, o sea, yo llegué pensando que ya me iban a dar como más elementos para yo poder entender mejor al ser humano en cuestión de el análisis que necesitaba para cuestiones profesionales, ¿no? O sea, si entiendo más, entonces cualquier campaña, cualquier capacitación que yo hiciera, pues iba a estar como mejor alineada a la necesidad de la persona, ¿no? Y pues nada, resulta que empiezo a irme más por ese camino y estando en México, empiezo a conocer pues muchísimo más herramientas, empiezo a conocer o sea, en México ahora sí que puedes estudiar absolutamente de todo, ¿no? Entonces me certifico en Theta Healing, que en ese momento estaba como de súper de moda, me pongo a estudiar acupuntura, empiezo a meterme a curso tras curso, tras curso, tras curso, tras curso. Entonces haz de cuenta que ahora sí que sin querer, la mercadotecnia estaba aquí y yo haz de cuenta que me fui yendo a esta vertiente, ¿no? O sea, en entender más. Y yo creo, te digo, porque me sentía diferente. Siempre fui una persona que creo que no encajé como en lo convencional, ¿no? Entonces como que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? Te cuestionas. Sí, me cuestionaba muchas cosas. O sea, como que para mí no entraba o sea, ¿te casas y ya? No, o sea, como que era, y después de estudiar y después del viaje y después de hacer amigos por diferentes lados y después, o sea, siempre como que no me satisfacía la vida tradicional que, aparte que no me la inculcaron, ¿verdad? Entonces, creo que mucho también mi mamá se casó a los 18, entonces creo que posiblemente muchos de sus sueños los cumplió conmigo, ¿me explico? Entonces se fue dando, o sea, fue algo que yo creo que Diosito sin querer de repente pues, pues me fue poniendo los elementos en el camino hasta el día de hoy, que todo era como, eran temas que yo iba aprendiendo para mí, ¿no? Obviamente, como mujer, en aquel entonces, pues era la rara, ¿no? Porque no te has casado. O sea, todas tus amigas ya se casaron y tú no te has casado. Y aparte fui siempre de las primeras que tuvo la presión social y aparte fui la que siempre tuvo relaciones largas y la que siempre tuvo el primer novio. Entonces, ¿quién es la primera que se va a casar? Va a ser Mariana. Siempre. Y pues pasó el año 1, 2, 3, 4, 5, pasó primer tanda de casamientos y luego casamientos y luego las divorciadas y Mariana seguía sin llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, pues era, pues, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo, no? De que estoy, que tengo chueco, ¿no? ¿Qué me pasa, no? Y se fue dando, y se fue dando, y todas esas certificaciones hasta que hace un par de años me dicen, oye, ¿y por qué no lo ejerces? Y yo decía, claro que no, si eso fue para mí, ¿no? Pero al ver como ya tanto contenido y que sí tenía algo que aportarle al mundo, pues dije, bueno, pues a lo mejor Diosito, yo no me había dado Me puso por ese camino. ¿no? Y pues hoy por hoy. Pues un camino muy bonito. Sí. Y bueno, en algunos de tus posts que he visto, hablas sobre el cuerpo, la mente, el alma como los ejes de plenitud. ¿Cómo ves esto en la práctica diaria? Fíjate que yo creo, hoy por hoy no estoy casada con ningún eh, deber ser o con un lineamiento en así debe de ser la vida, no. Pero hoy por hoy, en lo que estoy practicando más, yo hoy por hoy, de mis verdades que tengo ahorita, no sé el día de mañana, es la parte de la coherencia. O sea, creo que poder alcanzar aquello que quieres ser, tener, hacer, convertirte, etcétera, se basa en poderte vivir desde la coherencia, y la coherencia es poder tener alineado tu pensamiento con tu emoción y con tu acción, ¿no? Y qué padre que esa parte de la coherencia la puedas vivir en equilibrio y en balance con ese mente, cuerpo y alma,
que yo lo que busco siempre en mis cursos es bajarle ese triángulo de lo que es el ser humano, bajárselas a 7 áreas, ¿no? Que esas 7 áreas, pues yo es como que las manejo. Si hablo de alma, pues entra para mí la parte ahí emocional, la parte social y la parte espiritual, serían 3. Lo que es la parte de mente sería lo que es tu parte de carrera, tu profesión, tu propósito, ¿ok? Lo que es la parte, somos seres financieros, somos seres abundantes, somos seres al final del día monetarios, ¿no? Que así es como nos movemos en este mundo, ¿no? Y pues es algo que requerimos también para nuestros logros, nuestra estabilidad, etcétera, ¿no? Otra parte es tu parte intelectual, ¿no? El seguir como evolucionando, aprendiendo. Y obviamente la última parte, la séptima, es la parte física, ¿no? O sea, esta máquina, que yo sepa, hasta el día de hoy, ni la inteligencia artificial me va a cambiar de cuerpo. O sea, esta es mi máquina, entonces pues ahora sí que es cuidarlo, ¿no? Entonces, el poder tener como un equilibrio y un balance en estas 7 áreas desde la coherencia, creo que es hoy por hoy como lo que más estoy buscando construir, lo que más estoy tratando de compartirle a la gente, de ser conscientes de eso. Como que a veces piensas hacer alguna cosa, pero luego, o sea, me digo, como que quiero explicar un poquito, o sea, esto de la coherencia, de que si tú piensas algo, o sea, hacerlo y que, o sea, que tu cuerpo también resuene con eso, o sea, que no pienses una cosa y luego tu cuerpo haga otra, Fíjate o que, lo que sientas sea otra. fíjate que es, por ejemplo, desde el decir, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una persona que dice, oye, yo quiero subir de puesto, ¿no? O sea, yo quiero subir de puesto o yo quiero tener un trabajo más padre y entonces le empiezas a decir a la mente, es que tú puedes, es que tú vas a ser ese empresario que, etcétera, y así. Pero no te das cuenta que en tu inconsciente, posiblemente en emoción, estás ligado con creencias limitantes de tus ancestros, de tus papás, en donde te dicen, para ser alguien en la vida le tienes que chingar, ¿no? Y de ganar, el dinero no sale en los árboles. Y para ser alguien tienes que trabajarle y tiene que ser súper duro. Y los que tienen dinero, pues es gente que seguro lo consiguió chueco, ¿no? Inconscientemente traes ese tema y no te das cuenta. Entonces acá dices, yo voy a ser ese súper empresario fregón, pero en emoción traes ese tema de culpabilidad, traes ese tema de miedo que no te permite conectar y en acción, pues como buen mexicano, pues mañana. Y te quedas viendo toda la serie de Netflix, ¿no? Sí. Entonces, si te fijas, una cosa es lo que dice la mente, otra cosa es lo que dice la emoción y otra cosa es la acción. Entonces, mientras tú no estés alineado en esos 3 aspectos, va a ser muy complicado que puedas concretar y que puedas tener esa vida que quieres, que deseas. Entonces, y muchas veces, otro de los temas que a mí me gusta hablar como mucho en fact, que te lo platiqué, creo, es que nosotros tenemos entre 70 y 80 mil pensamientos en el día. Sí. De esos el 90% son repetitivos al siguiente día, ¿no? O sea, lo sigo haciendo y lo sigo haciendo el siguiente día. Y de ese 90%, el 85% son negativos. Entonces, imagínate si yo, desde por ser X religión, por ser mexicano, por ser mujer, por determinada edad, por trabajar en X tema, por ser mamá, puedo traer, o por lealtades, ¿no? Para otras personas desde otras vidas puede ser, ya depende de cada quien, de las creencias que tengan. Entonces, desde ahí yo ya llego con este paquete, ¿no? Ante la vida, ¿no? Entonces, con este paquete me voy a mover a crear esa vida de mis sueños, ¿no? Tengo una amiga muy querida que decía, pues que ella sabía, es una persona súper inteligente, y decía, pues yo ya sé que para tener un cuerpo sano y fuerte necesito ponerme a hacer ejercicio, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Se inscribía a los gimnasios y siempre al tercer, cuarto día, la semana se boicoteaba y X, Y o Z pasaba, le dolía la panza, vomitaba, le daba gripa, un dolor de pies, chocaba, lo que fuera y dejaba de ir, ¿no? Hasta que llega un momento en el que tiene ese aha moment y se da cuenta que viene de una familia en donde todos son de cuerpo grande, ¿no? Y entonces trae instalada la creencia de que las personas que tienen un cuerpo como nosotros no somos personas que van y hacen ejercicio. Nuestra manera de vivir es de otra manera. Entonces, al estar tan alineada a esa creencia, ¿qué pasa? Por más que acá te diga una cosa, la loca de la casa, el inconsciente te dice, no, güey, tú no puedes ser desleal a tu sistema familiar. Y aquí decimos que somos así. Entonces, ¿qué pasa? Pues el cuerpo,
pues entre que fallo, entre que voy y no voy, pues muchas veces es, pues entonces déjame, me meto un gansito porque me siento mal, porque no cumplí con mi meta que me había puesto. Entonces, pero es algo que ya traes, pues que te han inculcado durante generaciones. sí, Y claro, y entonces no nos damos cuenta de eso, a menos que te pongas realmente a echarle un trabajillo, me explico, que te pongas a echarle coco, de por qué al final del día no estoy alcanzando aquello que quiero lograr. Entonces, pues es básicamente que no están alineados tu hacer, tu sentir y tu tener. O sea, ¿me explico? O sea, tu pensar, tu hacer y tu sentir. sí. Entonces, a ver, enfócate en aquello para que, y en el momento en el que empiezas a alinearte, es como si fuera más fácil poder trascender ese camino que quieres alcanzar. Y, por ejemplo, ¿qué hábitos o rutinas crees que no debemos dejar pasar, incluso en nuestros días más ocupados, como para lograr esta coherencia en nuestras vidas? Que yo busco mi meditación, o sea, busco todos los días levantarme con un pensamiento de agradecimiento. Para mí es desde la conexión con Dios. Entonces es sí o sí agradecer y pensamiento con Dios o una oración que pueda tener, ¿no? La meditación, ¿cuánto tiempo recomiendas como que a una persona le dedique a meditar en su día? Fíjate que no me considero una persona que te pueda decir cuál es como el tiempo ideal para hacerlo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que hay un Rodrigo Subiría, un señor que habla como de finanzas y que habla mucho de sus hábitos y él hablaba que él medita 10 minutos diarios, ¿no? Dijo, órale, y él creo que se levanta a las 4:58 de la mañana, ¿no? Y 10 minutos medita y hace sus afirmaciones y escribe y así, ¿no? Pero por otro lado, pues a lo mejor si estás más clavado con tema de neurociencia y vives las experiencias de Joe Dispenza, pues son meditaciones de 1 hora, ¿no? 45 minutos y te dicen medita en las mañanas y en las noches. Pero a lo mejor alguien que no tiene Exacto, exacto. niños en la escuela, etcétera, pues a lo mejor 10, 15 o 20 minutos está súper bien. De eso a nada, pues es mejor. Eso es en lo que hoy por hoy yo en mi vida hago, ¿no? Cuando llegué del curso con Joe Dispenza, pues sí, a las 4:30 de la mañana me levantaba para meditar, ¿no? Y glándula pineal. Ahorita, hoy por hoy, me levanto a las 5:30 de la mañana y lo que hago es escuchar, a mí me gusta mucho escuchar meditaciones guiadas, Sí. que las bajo de YouTube, que ya tengo como algunos así que me gustan mucho, y hay de veras que unas súper profundas desde 15 minutos, Sí. a otras de 25 minutos, a otras de media hora, a otros sonidos binaurales que de repente pues logro enchufarme y conectarme y pues le sigo, ¿no? Sí. Pero sí, básicamente estoy oscilando alrededor como entre los 20 y 25 minutos aproximadamente. ¿Y qué te hace sentir después de meditar? ¿Cómo te sientes? ¿Sabes que hay momentos en los que creo que conecto muy padre con la práctica? Hay otros momentos que lo que siento al menos es gratitud por darme ese espacio para mí, ¿no? Sí. Me enseñaron mucho también cómo hacer multitask, entre más cosas hagas al mismo tiempo mejor, que hoy Sí. por hoy no estoy diciendo que sea Ajá. mejor. Ajá. Entonces muchas veces me cuesta mucho como apagar la mente. Una de las prácticas que tengo con el Mahili, ¿no? Este dispositivo que te ayuda a estimular, Ahorita nos platicas a fondo. me ha ayudado mucho. Tiene un programa en el que te baja, te apaga y entonces puedo llegar a meditaciones más profundas. Entonces siempre al final del día, independientemente cómo haya sido la práctica, para mí es que hice la práctica. Sí, claro. O sea, ya, De esos minutos. sí, ya dejé de pelearme con el tienes que hacerlo perfecto. Más bien es tienes que hacerlo. O Sí, sea, claro. el hacerlo. Entonces, por ejemplo, el hábito de la meditación, de la gratitud, o al menos de hacer respiraciones conscientes, por ejemplo, de hacer ejercicio. Sí, o Hoy también por hoy. dicen que es como correr, que a lo mejor al principio cuando quieres empezar a meditar, pues se te vienen muchos pensamientos y no te puedes como concentrar en lo que te está diciendo la meditación guiada, o no te puedes concentrar en tu propia respiración, que es otra forma Sí. de entrar en meditación, como que sentir cómo entra el aire a tu cuerpo, cómo llega a todas tus extremidades y luego cómo sale y luego pues están viniendo pensamientos y pensamientos y a lo mejor Sí. cuando recién empieza a meditar pues
es muy constante Claro, esos pensamientos claro. basura. Sí. O como tú Sí, dices, empiezas a sentir la comezón, ¿no? Así que de ajá. repente te da algo, O lo que dices de que tenemos el 85% de los pensamientos son Sí, negativos y se sí, te están viniendo y viendo y pues como que en esta meditación es como irlos dejando pasar, pero es sí, como correr que al principio pues te bofeas a 2 cuadras y luego sí, vas agarrando condición y ya te cansas menos. Igual acá como que esa condición pues es de que ya no te interrumpe el pensamiento. exacto. Sí, es como dicen, es desarrollar un músculo, ¿no? Entonces, pues hay que terquearle con la práctica es el maestro. También que decías de los 3, 4 días del gimnasio, pues bueno, es no dejar de ir, no Exacto, pararle, la práctica es el van maestro. a pasar cosas, pero hay Exactamente, que seguirle dando. así es, así es. ¿Cómo podrías definir tú la palabra bienestar? Mm, Mira, el bienestar, si le pusiéramos un ejemplo, yo creo que sería, el bienestar no es como una meta al llegar, para mí es como si estuvieras en una bicicleta, ¿no? Y en esta bicicleta pues hay que pedalearle. Y si llega un momento en el que dices, ya no le queda pedalear, pues de repente se te empieza a mover, ¿no? La bici y empiezas. Entonces, creo que el bienestar es un hábito de todos los días. O sea, es un compromiso contigo mismo. Es un hábito de decírmelo todos los días de estar en ese lugar. Y creo que es como una suma de actos, que es como el movimiento de la bici, ¿no? O sea, el movimiento de la bici al final del día, o sea, tienes que estar sincronizado, una sincronización entre un pie y la otra, y entre que si el pie hace un movimiento y la rodilla y el muslo, etcétera, y el cuerpo tiene que estar en un lugar, y los brazos y las manos en un lugar, y obviamente la cabeza en otro lugar. Entonces, para mí el bienestar sería eso, ¿no? O sea, es no dejar de pedalear, no dejar de pedalear. Sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos en que no te sientes tan motivado Sí, o de bajón o así, porque digo, pues es muy raro o es difícil lograr lo que muy pocas personas logran, de tener como una estabilidad emocional todos los días que estén perfectos. O sea, yo creo que nadie, ¿verdad? O sea, sí, y aparte también creo, Tony, que mucha gente piensa que el bienestar nada más se habla del cuidado físico, ¿no? Y no. O sea, para mí, por ejemplo, algo de lo que ya a mí me gusta mucho platicar es el del tu cuidado sensorial, ¿no? Que ahí entran, por ejemplo, mucho las amistades, lo social, ¿no? Entonces te estás cuidando realmente porque ese es un bienestar. Estás con personas tóxicas o con personas que no te impulsan o con personas que no todo lo que haces está mal. No, eso no te va a funcionar. O sea, imagínate, ¿no? O sea, si llegara contigo, oigan, voy a hacer un podcast, amigos. No, hombre, estás loco. No, pues eso es súper contaminante, súper tóxico, ¿no? Entonces ese bienestar también es súper importante lo que entra. porque a veces estás ahí y no te das cuenta que Sí, eso es lo que te está dañando. Y a veces son las personas más cercanas a ti sí, sí. los que más a lo mejor te bloquean un poco Sí, y en no lo avanzar. hacen realmente con dolo, creo yo. Por eso, por un miedo de ellos mismos Exacto, que te están sí, transmitiendo y no exactamente. que tú no lo puedas lograr, sino que a lo mejor ellos no lo podrían lograr haciendo, o sea, Sí, o les da demasiado miedo, ¿no? Y entonces a lo mejor pues no, este está loco, pero en el fondo a lo mejor quisiera vivir esa realidad también, sí, ¿no? O claro. sea, depende del momento de vida de cada quien. Yes. Oye, ¿cómo nace tu empresa? La magia soy yo. ¿Qué fue lo que te inspiró a crear esta? Fíjate que la magia soy yo. Te platico un poco o un muchito este chisme. Mira, por ahí del 2004, según yo, fue 2004, 2006, una cosa así por el estilo. Hubo un huracán muy fuerte en épocas de huracanes, como por septiembre, ¿no? Y yo venía de cenar con un amigo y una amiga y nos íbamos a pasar a otro lugar. Eran, pues yo creo que las 10:30, 11 de la noche, ¿no? Y sin hacerte la historia muy larga y muy cardíaca, pues de repente había una calle, un bulevarcito en Saltillo, por ahí por donde está Marshalls. Ujú. ¿Ubicas? Bueno, antes, hoy por hoy hay un puente. Antes era un Ajá. vado, ¿ok? Ay, ¿Ok? Entonces, acaba de pasar el huracán, 2, 3 días antes había llovido y entonces vamos pasando por ahí y haz de cuenta que en la parte en medio, o sea, imagínate que aquí hay un canal y entonces aquí está el vado,
¿no? Y entonces acá el canal sigue, ¿no? Entonces cuando ya no tiene paredes, ¿ok? El canal, lo que hace es que el agua se abre, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando yo veo este charco gigante, pues yo digo, sí, obvio nunca vi acá de cómo ven el agua, ¿verdad? O sea, pues yo veo enfrente de mí, 11 de la noche, y veo y empiezo a entrar, y dije, perfecto, sí paso, ¿no? Cuando estoy en medio, venía toda la velocidad del arroyo desde la montaña. No. Entonces, de repente Corriente. empieza a salir como mucha agua de todos lados. Y yo decía, ¿y esto de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Y de dónde sale? Y de repente yo traía la camioneta de mi mamá y de repente se empieza a levantar la camioneta. Y nos empieza a llevar. Mi amigo estaba atrás viendo cómo el agua nos empieza a llevar, ¿no? Y yo agarré el volante, pues lo único que veía era como el volante, ¿no? El volante, las luces prendidas de la camioneta. Y yo decía, ahorita la voy a atorar, le voy a hablar a mi hermano para que me ayude a sacar, porque tengo que llegar temprano a casa. Entonces, yo nunca como que alcancé a dimensionar lo que realmente estaba viendo. Y mi amiga, que obviamente ella no iba como concentrada en algo, ella estaba viendo todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces veía que avanzábamos y empieza a gritar como loca, y auxilio, y sálvenos, y sáquenos. Y yo era como, no grites, o sea, ahorita vamos a salir, ¿me explico? Total, seguimos avanzando kilómetros, ¿no? Hasta que llega un momento en el que la camioneta ya empieza a moverse más, ¿no? Entonces mi amiga dice, con la pena yo me brinco, ¿no? Entonces se brinca. Y al momento de brincarse a ella, yo dije, si no me brinco ahorita y esta camioneta da una vuelta, ya no voy a poder salir, ¿no? Entonces, pues hago lo mismo. Entonces, en el momento en donde relativamente pues quedamos cerca del canal, gracias a Dios la camioneta pues me rebasa, ¿no? Entonces, intentando agarrarme de las raíces de los árboles, porque imagínate que eran árboles aquí y estaba el canal ya muy formado por el arroyo, ¿no? De toda la velocidad que venía. Y me llevaba la corriente y otra vez otras, y me llevaba la corriente hasta que ya pude encontrar una más fuerte, pues ya me pude brincar, ¿no? Pues de repente volteamos y súper oscuro, en medio de la nada, ¿no? En medio de la nada, noche. Y era de noche, 11 de la noche, una cosa así. No. La luna se veía, pero de ahí en fuera súper oscuro, ¿no? Y en eso de repente veo a unos hombres que vienen corriendo, pero vueltos madre. Que las vieron desde lejos. Yo no sabía, pero hace 2 días antes, 3 días antes, una cosa así, una señora acaba de fallecer de hipotermia. No manches. ¿Ahí? Entonces ya era un lugar, por eso pusieron puente. Ya después de tantas muertes, sí. Por eso pusieron puente, ¿no? No, y sigue habiendo hasta la fecha. Ajá, pero en ese lugar al menos ya hay un puente. Ya hay un puente. Ya, sí, exactamente, ¿no? Y entonces llegan estos hombres porque ellos ya sabían lo que pasaba, ¿no? Yo vi 2 hombres y dije, 2 mujeres, nosotros acá, dije, pues ya vienen a meternos manos, ¿verdad? O sea, yo no, como que no dimensionaba esa situación. No me preguntes cómo, Tony, lo que es la adrenalina, ¿no? Lo que dicen eso de que las personas pueden brincar, levantar autos, sí. ¿No? Agarra un chavo, llega y me carga así como chivito, hace cuenta, pum, me echa en sus hombros, sube una barda, no me preguntes cómo, y se agarra corriendo, hace cuenta, así para llevarme a su casa, ¿no? Mi amiga ya lo lleva el chavo. Llegamos a la casa y se cuenta que en ese momento la señora empieza a quitar las sábanas de su cama, son unas casitas muy chiquitas por ahí. Sí. Y hipotermia, ¿no? O sea, fue una experiencia muy impactante la que viví en ese momento, de mucho choque para mi familia también, obviamente. Eso fue como por el 2004. Pues una experiencia de vida o muerte. Una experiencia de vida o muerte, ¿no? Pero pues para mí era como, ok, lo sobreviví y ya. Años después, muchos años después, ya casada, empiezo yo a vivir como una crisis existencial. Los primeros 4 años de mi matrimonio, me casé con un gran ser humano que quiero muchísimo y admiro muchísimo, pero nos conocimos en el matrimonio, ¿no? Porque nosotros prácticamente, pues ahora sí que fue un momento de conexión, ni salimos, ¿no? Y de repente un día me dice, oye, ¿quieres ser mi novia? Y yo, va. A la semana me dice, me quiero casar contigo. Y yo, va. Al mes me da anillo. Y nada más pasamos un poquito de tiempo en casarnos porque nos casamos en Playa del Carmen, nos quisimos casar en playa y pues era, de, oye, tanteate que la gente, pues dale chance, ¿no? Para que vaya a la boda, sí, ¿no? Claro. Entonces no nos conocíamos realmente. Entonces, en esos primeros 4 años empiezo a conocer a mi pareja
y yo tengo 6 embarazos. Pierdo 3 bebés, tengo 3 niños y lacto a 7 meses a cada uno de ellos. Entonces fueron 4 años que yo estuve prácticamente como una piltrafa humana, ¿no? O sea, fue una o pérdida o cansancio o no dormir. Entonces llegué a tener como... picos de emoción. Exactamente, exacto. Entonces tuve mucho cuestionamiento sobre lo que estaba haciendo, si estaba feliz con mi vida, con lo que estaba haciendo o no. Entonces, yo que soy súper pro a la canasta básica de la terapia, obviamente, sí. En uno de esos momentos empiezo a ir con un terapeuta y sale en una de las terapias la anécdota, no me preguntes por qué, sale la anécdota de lo del accidente. Como que ya la del tenías 2024. ahí guardadita. Yo creo, de repente sale, ¿no? Sí. Entonces me dice el doctor, me dice, es que tú debiste de haberte muerto. Y yo así como que no entendí, ¿no? O sea... Y yo, pues no me morí. O sea, como que me dice, sí, es que todo estaba para que te murieras. Porque, o sea, las posibilidades de vida de la gente que pasa por ahí es que todas se morían y tú no. ¿Por qué te quedaste? ¿Para qué? Entonces, para mí fue como un balde de agua fría para que me quedé. Nunca te lo habías cuestionado. No, o sea, siempre te digo, siempre el buscar de cómo puedo ayudar, de cómo puedo hacer las cosas diferente, me gusta mucho aprender muchas cosas y compartir, pero nunca así como tan fuerte. O relacionado sobre todo a ese hecho, de decir, porque sí viví, no me... Como que fue algo, lo mejor que lo pasaste y simplemente lo dejaste ahí, pero no pensaste como en lo que te quería decir eso que pasó. Entonces cuando empiezo a vivir esa pregunta, y creo que también me impactó mucho porque era cuando estaba ya teniendo, o sea, ya siendo madre, ¿no? Entonces no me sentía realizada. Entonces esa catarsis, ese momento de vida, fue como venirme a replantear la madre que quería dejarle, ese ejemplo que quería dejarle a mis hijos, ¿no? Y la vida que quería llevar. O sea, entonces empecé a trabajar en conectar otra vez conmigo, qué me gustaba, qué podía ofrecer al mundo, como mi ikigai, mi propósito. Y en ese momento venía de tomar un retiro con mi pareja, con José, con mi esposo, y en el retiro algo me dice José de la magia, y la magia soy yo, y la magia eres tú, una cosa así, ¿no? Entonces después a los meses que estoy viendo, me dice José, pues el nombre que saqué allá en el retiro, ¿no? Y yo, va. Y entonces vamos a decir que José es el que le pone el nombre, ¿no? En ese momento, hace como unos 3, 4 años, José es el que le pone el nombre, y también otro de los privilegios, y que estoy muy agradecida en la vida también, que empiezo yo a ir a terapia con otra mujer, más como en un tema de coaching, de qué hacer con mi vida y demás, y me dice, creo que mi cuñado te puede apoyar y te puede ayudar, ¿no? Porque él es una persona de marketing y cosas así, por entonces puedes crear tu proyecto desde ahí, ¿no? Y pues sucede también parte de la magia porque esa persona es Miguel Calderón, un muy amigo mío, que es el dueño de Grupo W. Y Miguel en ese momento de vida, no voy a hablar de él, de chismear de su vida, pero también está en un proceso de vida interesante, ¿no? Sí. Entonces, pues se da como esta metodología empezamos a armar entre los dos en este acompañamiento de encontrarnos como seres humanos, ¿no? Y creando como esta metodología que le pudiera ayudar a la gente, ¿no? A encontrarse, en encontrar tu valor y en verte a ti, ¿no? Entonces de ahí es de donde viene, de una catarsis, de este cuestionamiento. Creo que sí, definitivamente mis hijos llegaron a que yo pudiera tomar cartas en el asunto también, o sea, poder poner límites sanos y decir, ahora sí ya. O sea, ahora sí ya voy por lo mío. Y de ahí nace, prácticamente. Y esto de que platicas de las mamás, o sea, ¿tú ves que sea como algo común en las mamás de que cuando tienen hijos, pues como, bueno, existe la depresión postparto, como pues entregan prácticamente su vida y su tiempo a sus hijos? Se desviven por ellos, se desvelan, como que, pues creo que es como un común denominador de lo que pasa con las mamás,
porque pues digo, me está pasando y me pasó con mi esposa igual de que cuando se hizo mamá, pues estos cambios emocionales y todo esto, y él también replantearse de que bueno, a qué vine a esta vida o qué me toca hacer ahora, solo voy a ser mamá, yo dónde estoy, Claro. dónde quedo, entonces... Sabes que yo creo que, mira, creo muchos aspectos relacionados con eso, Tony, porque por un lado creo que genuinamente puede haber mujeres que su propósito de vida sea ser madres, ¿no? Y qué padre que puedas desempeñar esa labor y esa tarea desde tu realización personal y profesional, porque es una chinga espectacular. Sí. ¿Me explico? O sea que para mí debería ser el trabajo mejor pagado, sí. Y no lo es. Pero también creo que la realización personal puede ir más allá de la maternidad. Y creo que el trabajo de la maternidad y el trabajo que tenemos al menos en el mundo latino y al menos en el México y al menos en el norte y en ciudades pequeñas, tu deber ser es que debes de ser una buena madre. Y entonces una buena madre es la que está, y me da mucha risa, fíjate, porque hoy por hoy platico con mis amigas que yo decía, ay, mi mamá fue la mala porque no estuvo, porque trabajó, y las mamás de mis amigas sí estaban, entonces ellas sí tuvieron a su madre y hoy me dicen, claro que mi mamá no estaba, se la pasaba jugando canasta, ¿no? O sea, entonces, es a lo que voy, o sea, realmente cumplir esa labor de esa madre consciente, trabajada, estudiada, de dejar impulsar al niño por sus virtudes, sus fortalezas, y no porque yo quiero que sea así. Yo quiero o que él cumpla mis sueños o cosas así. Sí. Es un gran reto, me explico, es un gran reto poderlo llevar a cabo. Pero sí, yo fielmente, y es una de las cosas que más, me gusta mucho trabajar con hombres, mucho, y creo que somos muy empáticos y tenemos muy buena relación, pero creo que mi responsabilidad es con las mujeres, o sea, en esta parte de quitarte esos techos de cristal, porque de repente ser madre creo que es igual como al procrastinar o al conformismo o al, bueno, aquí me quedo y ya me aventé 6 series, ¿no? O sea, no generalizo, no digo que sea el caso de todas, sí, no, claro. Pero creo que llega un momento en el que de repente ya no te diste cuenta y pasaron los años y dijiste, ¿y yo? Mis sueños, mis proyectos. Y mis proyectos, y mi cuerpo, hablo de un cuerpo sano y fuerte, no te estoy hablando de, ¿no? O sea. Sino de una modelo. Sino no, simplemente, o sea, de cuidar, de estar hablando de esta coherencia, de procurarte en esas 7 áreas de las que hablo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante estar conectada con tu propósito de vida. Y tu propósito de vida no necesariamente tiene que ver con hacer dinero. Tiene que ver con esa parte de que sea divertido para ti. Y para mí, que sea divertido para mí, pero sí implica dejar algo en este planeta. Sí, y creo que, bueno, ya que haces algo que te gusta y de corazón, ya a lo mejor después se te puede remunerar sin tú, sin que fuera lo que estabas buscando en un principio. Sí, a veces la mente traiciona, ¿no? Y dice, a ver, ¿dónde están los resultados? ¿Qué pide el mundo, no? Sí, ¿dónde está, pues realmente a ver si es cierto que lo estás haciendo bien, ¿no? Pero pues ese es el ego. Eso es la mente en el que viene y te mete el pie. El resultado es cómo te sientes tú al final del día de hacer lo que haces. Uh-huh. Y bueno, ya que nace el proyecto de La Magia Soy Yo, ¿cuál fue el primer taller o el primer proyecto que lanzaron para? ¿Es solo para mujeres o también o para cualquier persona? Es para cualquier persona, pero por mi trabajo anterior yo estaba como más especializada en las necesidades de la mujer. Okay. Entonces, pues mi target o mi nicho fue enfocado más a las mujeres y fue un curso que se llamaba La Magia Soy Yo, que constaba de 8 sesiones. Lo di de manera virtual, lo di de manera presencial, que es algo que sigo dando también, lo sigo ofreciendo, pero obviamente pues ya buscando maneras diferentes de cómo abordar la información. Eso también lo inicié hace 4 años
que también, 3 años y medio más o menos, que también yo voy evolucionando como ser humano, como te lo digo. O sea, ahorita yo no me quedo con una verdad absoluta y yo creo que todo al final del día es mejorable. Entonces también es buscar la manera de cómo hoy, a los tiempos de hoy, ir adaptando las necesidades, como puede ser, no es lo mismo la que acaba de parir, con la que está entrando en la menopausia, con la que se acaba de divorciar, con la que ya tiene hijos grandes, o sea, las necesidades son diferentes. Pero sí lo que creo es que al final del día, en todas, lo más importante es poder estar más conectada o sea, contigo en tu interior, que estar más conectada con lo de afuera. Sí, a veces buscamos las respuestas afuera y andamos haciendo cursos y talleres y yendo a yoga y a no sé dónde y meditaciones y están Están adentro de ti. adentro, están adentro. La realidad es que están adentro. El tema es, Tony, que vivimos tanto queriendo agradar allá, ser alguien allá, afuera, Sí. que entonces nos desconectamos de nosotros, ¿no? Tomamos un curso hace, no sé, un par de 6 meses, 7 meses, una cosa así en Ciudad de México, en donde hablaban de cómo la esencia del alma de la persona, o sea, la esencia está, vamos a decir, como en este círculo de inicio, ¿no? Y afuera de ese vamos a hablar que a lo mejor está lo que es el temperamento de la persona, que es con lo que naces, ¿no? Afuera de eso están los personajes. Entonces es ese personaje que juega Tony cuando viene a la oficina, que es diferente al personaje con los amigos, que es diferente al personaje que juega con el papá, yendo a entrenar, etcétera, ¿no? Pero son personajes. El problema es cuando te crees el personaje y te la pasas viviendo en el personaje. Ese no eres tú. Te quedas la máscara puesta todo el tiempo. Entonces, al final del día, querer ser esa mujer perfecta o ese hombre que lo puede resolver todo y hace todo, que no llora, que no, vete a saber, ¿no? Es bien cansado mantenerte en ese rollo. Entonces, es vivir por lo que crees que afuera te están pidiendo que seas, que realmente nadie está tan preocupado o, o nos tiene tanto en el ojo de, a ver, Mariana, ya vas a ser esa persona que yo estoy esperando que sea. No, están pensando en sus problemas, me explico, pero uno cree de cómo, no, yo tengo que ser aquello que dicen allá afuera que debería de ser, ¿no? Y entonces eso siento que cada vez nos va alejando más de realmente de quién somos, ¿no? Yo jugué mucho al rol de la perfecta. Yo era la que tenía que ser la amiga perfecta, tenía que estar siempre en imagen, el comentario, estudiar todo el tiempo. No, y digo, no, quiero ser la que más me río. Ese es mi reto hoy por hoy. Hoy quiero ser la que más me río. Sí, claro. Sí, también hace poco estaba escuchando que vivimos mucho en el plano horizontal, o sea, en todo lo que es lo material, el día a día y así, y que nos hemos olvidado vivir en el plano vertical. Para adentro y irnos a lo profundo, y que al final, cuando dejamos este planeta, lo único que nos llevamos es lo vertical y todo lo horizontal aquí se queda para que alguien más lo disfrute o así. Entonces, por eso mismo creo que es importante hacer esos hábitos o utilizar esas herramientas que te llevan hacia adentro. Sobre lo que me decías, que tienes que hacer todos los días, agradecer, meditar, respiración consciente, ejercicio. O sea, eso me lleva a conectar conmigo. A mí me gusta mucho escribir también. Entonces, conectar. O sea, buscar. Hay gente que le gusta mucho hacer grounding, por ejemplo, ¿no? También. Que me lleve a estar más acá. Esas amistades que te llevan a conectar. Sí. O sea, también eso. Que tienes esas conversaciones más profundas y que pueden ir más allá a lo vertical, ¿no? Sí, exacto. Así es. Y bueno, en esta empresa también vi que daban como talleres o cursos a empresas o a grupos grandes. Sí. ¿Qué diferencia encuentras en trabajar el desarrollo humano como con un grupo muy grande o con individuos? Mira, yo me puse como un propósito, y a mí me gusta mucho la fábula del colibrí, que de hecho hasta me lo tatué, ¿no? Y la fábula del colibrí dice que estaba en el bosque un fuego, ¿no? Interminable. Y entonces el colibrí empieza a pasar pues agua en su pico, ¿no? Unas gotitas. Y entonces estaban los animales del bosque y se ríen de él y dicen, ¿qué estás haciendo, no? Dice, no, pues yo estoy ayudando a apagar el bosque, ¿no? Dicen, ¿cómo lo vas a apagar tú con las gotitas que estás llevando? Y dice, bueno, yo estoy cumpliendo con mi parte, ¿no?
Y dicen que los dioses y los magos del bosque, pues al escuchar eso, pues apagan el fuego, ¿no? Entonces, para mí, cuando empiezo a crear esto y veo el impacto que al final del día, pues es como mi receta de lo que yo he visto que me ha funcionado, que no estoy diciendo que sea ni la mejor, ni la única, ni seguramente hay... Por experiencia propia. Exactamente, ¿no? O sea, para mí fue a donde yo pueda llegar, yo estoy abierto a, ¿no? Entonces, de esa manera es que he llegado a la parte empresarial y he llegado a la parte individual, ¿no? Y me ha tocado, en mi corta experiencia que creo, es que posiblemente cuando llegan en individual la gente llega como un poco más comprometida a, ¿no? O sea, ya están listos para dar el cambio, ya están listos. Y de hecho yo creo que quien genera realmente la ejecución del cambio y de la transformación es el alumno, no el maestro. Es uno mismo. Es uno mismo, exactamente. O sea, yo me considero nada más como un mensajero, soy un medio nada más en donde aquí está la información, pero tú eres, que así es como hoy por hoy yo veo a todos mis maestros, ¿no? Que he tenido muchísimos en el camino y he aprendido muchísimo de todos, ¿no? Pero yo estaba lista, o sea, cuando yo decidí este es mi cambio, fue cuando sucedió. ¿Me explico? Entonces, es lo mismo aquí. Sí sucede con empresas, me ha pasado. Hay algunos súper comprometidos y hacen unos cambios extraordinarios, pero también me ha tocado ver al empleado así como que incómodo. Y, cualquiera se va iba a obligado. Esto, ¿no? Iba obligado, sí, claro. No estaba listo. No, exactamente, no estaba listo. Me tocó, por ejemplo, en 2 empresas diferentes, que voy, primer sesión, hablo, no me preguntes qué pasa, qué sucede, ¿qué? En la siguiente sesión, el empleado renuncia. O sea, ya no llega. O sea, no lo corrí yo. Y gente que que estaba años en la empresa, sí, de repente no, él ya no vino. ¿Por qué? No, pues ya, se salió, renunció. Órale. Entonces no estaba a lo mejor listo, o a lo mejor ese brinco le dio para llevarlo a otro lugar. Sí, a lo mejor voló a otro lugar y no sé. Tú sembraste ahí una semillita para que sí, no sé saliera qué haya pasado, algún pensamiento. No sé qué haya pasado, pero sí, creo que cuando la persona llega de manera individual, posiblemente la persona está como más comprometida a que suceda algo. Hay otras personas muy agradecidas con la empresa, también me ha pasado que están súper contentos de que las empresas hayan invertido en este tipo de capacitaciones, porque ¿en qué invierten? Vende más, produce más, servicio al cliente, aprende estos sistemas, aprende AI, etcétera, y esto muchas veces... Sí, y que les den también un espacio para trabajar en su desarrollo personal, pues es muy valioso para ahorita que cada vez protegemos más como empresarios a los empleados, claro, y cada vez quieres más su bienestar, y veo que algunas empresas ya hasta tienen su psicólogo y pueden asistir. Sí. Entonces creo que es una buena práctica de las empresas. A mí me gusta mucho, una de las mujeres que admiro mucho es Marisa Lazo. Marisa Lazo fue una de las jueces ahí en Shark Tank. Ajá. No vi el programa, pero sí he visto entrevistas que le han hecho. Y para ella, su capital más fuerte son su gente. Y invierte muchísimo en conocimiento, invierte muchísimo en que el empleado esté contento. Y es que al final del día, un empleado contento, pues obviamente vas a tener muchísimo mejores resultados en todos los aspectos. O sea, en su familia, en sus hijos, en su matrimonio, en su cuerpo, te va a durar más. Va a venir contento a trabajar, vas a tener menos rotación. Entonces, creo que no se le ha dado el valor a este tema. Creo, al menos en estas ciudades, ahí va despertando, pero si ya te vas a un México, un Guadalajara, a Estados Unidos, ya hay unos cursos padrísimos de mindfulness, de muchísimas cosas, de deporte, de muchas cosas que ayuda a ese bienestar de la persona. Sí, así es. ¿Cómo alguien podría mejorar su relación consigo mismo? Como te digo, yo creo que hoy por hoy la canasta básica es darte tu espacio. No hablo que necesariamente tenga que ser la psicología o el acompañamiento terapéutico de la manera tradicional, ¿ok? Porque creo que debería de ser de la manera que mejor se le acomode a la persona.
¿no? Hay hoy por hoy muchísimas formas de hacerlo. Yo lo que les recomendaría es buscar a una persona que tenga pues años de experiencia, que tenga un currículum interesante, que te lo recomiendan y que no sea el primero que encontraste, porque pues a lo mejor te va a dejar peor de cómo fuiste, Y ¿no? que haya cierta Empatía y conexión, conexión, empatía. obviamente. Entonces yo creo que definitivamente contar, para mí, como te decía, la información es poder. Entonces, contar con alguien que sabe más que tú en esos aspectos creo que te puede ayudar a tener como a ir caminando un mejor camino que te puede ayudar a ir sanando, ¿no? A tener hábitos saludables. Y hábitos saludables no me refiero a que nada más cuides lo que comes, sino lo que comes, lo que escuchas, lo que hueles, lo que oyes, lo que, ¿no? O sea, todo lo que te llega a nivel sensorial, que lo cuides, ¿ok? Y también creo que algo muy importante a cuidar tu relación contigo mismo es aprender a decir no y poner límites sanos. Eh, Estábamos antes, no, ¿cómo voy a decir que no? Qué pena. Hoy los chavos creo que ya son un poco más auténticos Sí. y ya están más abiertos a decir, Expresan no, un poco más. Exactamente. Creo que estar abierto al cambio, estar dispuesto a correr riesgos también y seguir aprendiendo. Es algo que te puede ayudar a estar como más acá contigo, darte tu tiempo de calidad contigo, de aprendizaje, de respiración, de hábitos sanos, de contar con un coach, alguien que te ayude a ir ¿Tú avanzando. recomiendas como tener a alguien que con quien platicar, con quien como un coach o puede ser pues como buscar a algún amigo, buscar Yo creo que sí, yo recomendaría como una persona que tenga conocimiento en el área, porque un amigo muchas veces lo puede hacer desde el punto de vista que se espejea, ¿ok? O desde su deseo, o desde sus heridas, o desde su carencia, y no se da cuenta, sí. ¿no? O muchas veces hay amigos en el que siempre te van a dar la razón, y no necesariamente eso significa que sea el mejor camino para ti. Entonces creo que a lo mejor no todo el tiempo un amigo va a ser la persona más objetiva. Puedes tener amigos muy objetivos. Puedes tener amigos que conozcan mucho sobre el tema. Ah, bueno, qué padre. Pero puedes tener otros amigos que no. Y entonces a lo mejor sí, no te pongas a hacer ejercicio, eso para qué, tú sigue, pues no te va a llevar a ningún lado. Entonces hay que saber muy bien a quién le contamos nuestras cosas, Sí, claro. ¿verdad? Que no te dé nada más por tu lado. Exactamente, exacto. Oye, ¿qué impacto concreto has visto en las personas que han trabajado con ustedes en sus metodologías? Alguien que hayas visto algún cambio que te haya llamado la atención. ¿No? Fíjate que hay una frase que a mí me gusta mucho de Maya Angelou en donde dice, la gente se puede olvidar lo que los dijiste, va a olvidar lo que hiciste, pero lo que nunca va a olvidar es cómo los Lo que hiciste, sintieron. lo que sintieron, ¿no? Entonces hoy por hoy busco mucho que logre la persona conectar, ¿no? Con aquello que quiere alcanzar, con aquella necesidad, con aquello que quiera sanar, ¿no? Y me ha tocado, he tenido el privilegio de gente que a lo mejor que ha tomado mis cursos y gente que ha bajado de peso, gente que, por ejemplo, uno que me da mucha ternura era que lo habían puesto en un puesto como muy importante y le costaba muchísimo hablar en público, ¿no? Entonces tenía que cerrar las ventas, tenía que atender a los gerentes, tenía que entender. Entonces, gracias a esa metodología tuvo las herramientas como para tener seguridad en sí mismo, empezar a buscar cursos, quitar esas creencias limitantes de no lo puedo hacer porque yo vengo de este origen. Gente que pudo sanar heridas de la infancia, gente que pudo encontrar una pareja después de haberlo vivido, gente que me dice mi vida es un antes y un después. Ahora sí que un poquito de todo. ¿Y son como talleres o cursos o también son como terapias personales? Tengo acompañamientos personales, uno a uno, que
mi intención no es que duren como para toda la vida, ¿no? Ajá. O sea, creo que la persona al final Como un del día... psiquiatra que ahí te está Sí. medicando. No, para mí es arregla, o sea, ya vimos, ahora sí, ponte a volar, otro tema, regresa si quieres, o con otra persona, pero sí, el psicoanálisis es de por vida, ¿no? Y yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque también creo que hay diferentes maneras allá afuera de cómo puedes seguir aprendiendo cosas, ¿no? Entonces hago uno a uno, hago conferencias, pláticas 1 hora, 2 horas, cursos más largos, virtuales, presenciales, de otros cursos como un poquito más híbridos creo que las tendencias de hoy, con diferentes especialistas de diferentes temas. Entonces también a lo mejor está la nutrióloga y a lo mejor yo hablo del journaling, entonces también nos juntamos que vamos a hablar cada quien desde su trinchera. Y cursos también adaptándonos mucho como a los tiempos y al nicho, ¿no? Yeah. Entonces vamos a suponer, son mamás, bueno, pues tienen que ser 3 mañanas de 2 horas. Como personalizado para sí, según la cada necesidad, persona. exactamente, y el tiempo que tenga cada quien para poder seguir dando información. Muy bien. ¿Y cuál ha sido alguno de los retos más grandes que has tenido en La Magia Soy Yo? Uno, híjole, y que sigue teniendo la parte del posicionamiento en redes. ¿Por qué? Porque tengo muchas distracciones. Me gusta siempre estar brincando como de una cosa a otra, ¿no? O sea, soy de estar siempre buscando crear y crear y crear. Entonces, sostenerlo por mucho tiempo en el tiempo, como que, y creo que la talacha en redes sociales es estar todo el tiempo. La constancia. La constancia, ¿no? La constancia. Entonces, eso como que me genera un poco de frustración. Y eso, o sea, mantenerme en el tiempo como constante en eso, ¿no? Que pues hay personas que a lo mejor les pegan un mes, hay otros que 10 años después, hay otros, entonces hay momentos en el que nunca. Sí, ajá. Pero pues bueno, si lo haces constante, porque pues sí cuesta un esfuerzo Sí. también como pues estarlo haciendo y pues esa energía también lo Sí, que sí, y es tiempo que o sea, para mí pues es tiempo para mis hijos. Entonces ha habido momentos en que digo, híjole, ya, o sea, me hace que no. Y luego escucho otra historia, ¿no? De que me inspira, de no, es que esta persona lo logró a los 60, a los 65, de que digo, bueno, pues vamos a seguir remando aquí. Como dicen el de Kentucky Fried Chicken, exacto. que a los 75. Exacto. Entonces, pues bueno, hoy por hoy me da la tranquilidad de saber que ciertos mensajes le ha servido a personas. Entonces, pues bueno. Y encontrar como un balance de no vas a dejar de ser mamá, tampoco dejar de ser empresaria o coach. Y entonces a lo mejor, pues sí, darle su tiempo a todo y tarde o temprano, pues todo va a tener sus frutos. No estás dejando a tus hijos, no estás dejando el negocio. Sí, y buscar que al final del día que siga siendo divertido. Claro. Me explico. Eso es lo más importante de todo. Sí, porque en el momento en el que ya le empiezas a meter drama y no, pues no está padre. Entonces, pues es reírte, así es esto, ni modo, vamos a seguirle dando, ¿no? Sí. ¿En dónde quisieras ver a tu empresa en 10 años? ¿Cómo te la imaginas? Híjole, me encantaría definitivamente que pudiera traspasar fronteras. O sea, me encantaría que mi mensaje, que te digo que creo que es muy personal, ¿no? No está basando como, no hablo desde Mariana la científica porque no lo soy, o Mariana la doctora porque tampoco lo soy. Hablo simplemente desde el hecho de ser mujer mexicana, mamá y de las experiencias de vida que he tenido. Entonces creo que posiblemente hay muchas mujeres allá afuera que han vivido una vida como yo y que están en este cuestionamiento, ¿no? Y que a lo mejor yo con un poquito más de experiencia he logrado como armar esta información que te pueda ayudar a llevarte a un mejor lugar. Entonces, pues en el rincón del mundo en donde esté esa mujer, ¿no? Que le pueda llegar esta información, yo feliz de la vida. Gracias. Pues bueno, eres madre de 3 hijos, que es complicado, empresaria, conferencista, terapeuta. ¿Cómo logras pues encontrar esa motivación diaria y sobre todo esa energía para hacer lo que te gusta? Mira, una de las cosas que le aprendí a mi madre fue a delegar y a volverme como más práctica, ¿no? Hoy por hoy estoy lo más lejos de la mamá
perfecta que forra a los hijos perfectos de los libros de la escuela de mis hijos y que está enterada de todas las tareas y del niño se tiene que disfrazar de X, Y o Z. O sea, esos títulos nobiliarios de perfección los he ido dejando atrás. Entonces eso me ha llevado a poder llevar la vida como más ligera, ¿no? A buscar estar en lo importante, en lo que realmente es importante para mí. Entonces busco estar con mis hijos en la parte de su seguridad, de sus valores, de que se conviertan en buenos seres humanos y no de que lleven la mochila más chingona a la escuela. Sí, entonces eso también creo que le quita, o sea, le quita líneas de así como el checklist. No, de mamá, tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. No, o sea, no soy esa mamá. No, entonces me voy hacia lo básico, hacia lo que yo considero que es lo esencial y lo más importante. ¿Para qué? Para poder cubrir las demás áreas. Entonces también cuento con gente súper valiosa que me ayuda en la casa, por ejemplo, que me ayuda con mis proyectos. Entonces eso también creo que el aprender a delegar, el aprender a trabajar en equipo, el liderar, te lleva a poder cumplir como con todos esos roles, ¿no? Obviamente hay días súper cansados, hay días pero busco utilizar herramientas que me ayuden a estar en un mejor lugar, como lo es Healy. ¿Me explico? O sea, que al final del día sé que me va a ayudar a dormir mejor. Sí. Entonces, si estoy durmiendo mejor, pues sé que voy a rendir mejor. Y entonces me enchufo energy, ¿me explico? Entonces, o concentración. Y entonces sé que el resultado al final del día me va a ayudar. O sea, sí busco siempre estar buscando herramientas que me faciliten la vida. Y también me imagino que el aprender a decir que no a cosas que no quieres hacer, sí, que te van a quitar energía y sí, pues, hacer las cosas que sí quieres hacer. Sí, hoy por hoy mis prioridades están muy marcadas, ¿no? Ya casi no salgo. Es raro que tome. Entonces, sí, mis prioridades son otras. Tu energía y tu vibración. Sí, exacto. Cuido mi energía, cuido mi vibración, cuido mis espacios, cuido mis desvelos, mis tiempos. Sí. Antes a lo mejor soltera me aventaba todo un domingo una serie, ¿no? Ahorita para nada, me explico. O sea, cuido mucho mis pensamientos, cuido mucho en dónde estoy invirtiendo mi tiempo. ¿Y cómo has logrado hacer eso? ¿Como observándote, escuchándote a ti misma? Sabes que uno ha sido, yo creo que mucho con el aprendizaje, Tony. He incursionado, he ido rediseñando mucho mi vida, metiendo nuevos y mejores hábitos más saludables. Entonces, tengo como ya muy marcada, yo lo veo como si fueran cajas de tiempo, ¿no? Entonces, mi caja de mi meditación, mi caja de escribir mis afirmaciones y mis metas, mi caja de ejercicio, mi caja de atender a los hijos, mi caja de cuándo va a ser mi día para mí. ¿Cuándo va a ser mi día de ir a terapia, por ejemplo, ¿no? Cuando dentro de los espacios que tengo de trabajo es de aquí a acá, ¿no? Te digo, obviamente hay días que hay más trabajo, hay días que son cierres, hay días de inicio de mes y que si el niño ahorita está, por ejemplo, ¿no? Que no están de vacaciones, ¿no? Pues obviamente el reto es mayor, sí, ¿no? Claro. Pero busco al final del día salir como avante de la situación, ¿no? O sea, hay días muy cansados, obviamente, sí, es la realidad, ¿no? Y que tienes que estar a lo mejor atendiendo, pero creo que el estar en el presente, Tony, me hace estar como más consciente de la realidad. O sea, yo me puedo ir 24/7 trabajando. Entonces no, estás con los niños, pum, apaga el celular. Ya, es aquí, ¿no? Entonces la práctica hace el maestro. La práctica hace el maestro. Entonces estás aquí, sí, jalarme. Me hablo mucho de qué haría la Mariana del futuro, ¿no? Porque pues la Mariana de ahorita está en construcción, sí, ¿no? Entonces la Mariana del futuro, ¿qué estaría haciendo? Y desde ahí entonces la Mariana del futuro no le estaría metiendo tanto drama. La Mariana del futuro estaría siendo muy, muy leal a sus tiempos. O la Mariana del futuro sería más permisiva, ¿no? O sea, sería más de no exigirte demasiado. De no exigirme, sí, porque muchas veces tiendo a eso, entonces es como irme hacia el lado de la culpabilidad. No, a ver, ¿qué vas a lograr desde ahí? Contracción, dolor,
No, eso no suma, no crece, o sea, no expande. Entonces, dale vuelta, ¿no? Sí, Entonces, claro. ese diálogo interno. Oye, hablabas hace un momento de Healy, bueno, cómo entraste en este mundo de Healy. Fíjate que una cosa llevó a otra. Este mismo abrirme a nuevas terapias o nuevas herramientas, a nuevas maneras de vivir la vida. Yo desde muy chiquita, desde que tengo uso de razón, algo tenía que ver con el estómago, ¿no? Que si eran amibas, que si era intolerante a la lactosa, que si siempre padecía algo, ¿no? Fui con muchos doctores desde chiquitita siempre. Mi mamá siempre se queja con eso, que me tenían que traer hasta la leche de Estados Unidos, ¿no? Y por ahí de la adolescencia yo me acuerdo que empecé a batallar con la parte del estreñimiento, ¿no? Entonces, gran parte de mi camino en el desarrollo humano y en este despertar y en estaba relacionado con la parte de por qué tengo esta condición, o sea, por qué yo no puedo ir como todo el mundo al baño, ¿no? ¿Por qué? Porque en todos lados me decían, tienes que tomar el medicamento y no me funcionaba de otra manera. Y en mi casa tengo mi papá, que mi papá es todo naturista, que le chocan los medicamentos, entonces era tomar medicamentos está mal. Entonces, pues era estoy mal porque me estoy tomando medicamentos, pero me tengo que tomar los medicamentos. Entonces era vivir con un sentido de culpabilidad espantoso y más porque aparte te decían, y aparte el intestino se hace perezoso. Entonces ahorita te tomas una y el día de mañana a tus 80 te vas a tomar 10. Yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces vivía con mucha angustia en ese aspecto, ¿no? Entonces empecé a buscar por todos lados, con todo tipo de gastros, doctores, nutriólogos, coaches de nutrición, en donde te puedas imaginar, los estudios que te puedas imaginar. Y luego, pues no, que ahora darle por la parte mental, porque es la parte de la emoción, que no sueltas, que es control, que eres muy aprensiva, que eres muy nerviosa, que entonces, pues bueno, pues déjame, voy a arreglar la chompa, ¿no? A ver qué pasa por ahí. Entonces, de ahí, terapia la que quieras. Psicología tradicional, psicoanalista, la maestría, hipnosis, regresiones, constelaciones, psilocibina, o sea, todo hice. Intentaste de todo. Todo, lo único que me faltó fue orinoterapia. De ahí en fuera, todo hice. Todo. Y realmente nunca hubo algo que realmente me lo quitara, ¿no? Y hasta que llegaron a mi vida las terapias energéticas. Llegando a mi vida las terapias energéticas, fíjate que uno de los, por eso te digo que hoy por hoy ya no tengo como esos pensamientos absolutos o creencias absolutas, ¿no? Porque yo decía, la información es poder y entre yo más sepa, pues obviamente más voy a sanar y más voy a estar bien. Pero pues mi intestino, por más que yo me certificaba y más diplomas y más sabía, pues se seguía igual, ¿no? Entonces, cuando llegan a mi vida las terapias energéticas, prácticamente, Tony, haz de cuenta que de un día para otro, de repente es como si se hubiera quitado un bloqueo en mí y de repente empieza a funcionar mi intestino sin medicamentos, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, fue fue algo como muy incómodo para mí integrar, porque yo decía, tengo tantos años estudiando y ahora resulta que de la nada no tuve que integrar, sanar, llorarle a nadie, hacer cartas. ¿Pero fue por medio de una terapia? Fue por medio de una terapia que se llama la LNT, la nueva terapia, ¿ok? Su creador es una persona que canaliza esta terapia, es un europeo, y me lo recomienda un amigo que él le había ayudado en la parte de sus alergias, ¿no? Y pues yo le hablo a esta persona porque yo traía una hernia en las cervicales que quería que me ayudara, que ya no aguantaba el dolor. Entonces busco a esta persona de, oye, ayúdame. Eran 4 semanas de terapia. Cada día era 4 semanas y por cada semana eran 4 días de terapia, ¿ok? 1 hora. Y me decía, tú te vas a dormir y yo te voy a dar la terapia a las 2 de la mañana, a la 1, etc. Bueno. No era presencial, no era ni presencial, ni era parte de vamos a vernos por Zoom. Pero le tenías que mandar alguna foto. Absolutamente algo. nada. O sea, tuve una sesión 1 a 1 de que, ok, yo soy Mariana, ¿qué quieres? Ok, muy bien. Bueno, después te busco para decirte, es más, ni Zoom, era como por FaceTime, ¿no? Así, lo más orgánico que te puedas imaginar, ¿no? Ok, ¿va a ser tanto? Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí me depositas y tú a las 2, a las 4, tú dormida, va, ¿no? A las 2 semanas, hay un día en la noche, se me podía olvidar el pasaporte de viaje, jamás mis medicamentos, jamás.
Y un día en la noche estaba súper cansada y dije, no me voy a parar, o sea, no me voy a ir a tomar los medicamentos, estar en la cocina y yo hasta en mi cuarto. Dije, no me voy a parar. Dije, mañana dobleteo, ni modo, ya, me voy a dormir. Al otro día me levanto, mando a los niños a la escuela, siento el estómago así como que medio raro. ¿Qué pasa? ¿Quién sabe qué será? Porque pues obviamente, imagínate 25 años tomando medicamentos. Si no es que más, pues tengo 48, tengo un año de no tomar medicamentos, empecé a los 14, échale, ¿ok? Entonces yo no tengo conectado la neurona que me dice, Mariana, esto significa que quieres ir al baño. Porque yo nada más sabía ir al baño con el efecto del medicamento. Sí. ¿Me explico? Entonces yo decía, qué raro, siento raro, ¿no? Entonces de repente voy al baño y de repente empiezo a evacuar y yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto si no me tomé los medicamentos? Aparte, una persona que padece estreñimiento, al menos yo, y sé de más gente, vives con una psicosis espantosa, Tony. Todo el día estás, iré, no iré, cuánto me voy a tomar en la noche, será suficiente, no para ir de viaje, entonces cómo lo voy a hacer, el avión sale temprano, entonces no voy a poder, pero entonces tómate estas porque estas te hacen este tipo de resultado y estas otras, y entonces me voy de viaje larga, entonces era un gran problema. Empieza a girar alrededor de ese problema de tu ese vida. problema mi vida. O sea, mis partos, mi complicación no era parir, mi complicación era que yo iba a estar encamada un par de días. ¿Cómo iba al baño? Y cómo iba al baño. ¿Me explico? Entonces yo vivía con unos dolores tremendos en donde se me generaba muchísimo aire en el intestino por tanto medicamento que me tomaba, donde pues no, aparte tengo una condición que se llama megacolon, que es más largo, 2,5 metros más largo de lo normal, ¿no? Entonces es todo el día estás pensando, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Es espantoso. Entonces, para mi sorpresa es que esos pensamientos, o sea, bueno, en ese momento, pues día 1, día 2, día 3, día 4 y de repente, wow, o sea, no necesito medicamentos y pude darme la oportunidad de no tomarlos, porque mi psicosis era, no puedes vivir sin ellos, ¿no? Claro. En septiembre nos vamos de viaje, eso fue por mayo, en septiembre nos vamos de viaje, tiene una complicación ahí mi papá, lo internan en un hospital, entonces yo vuelvo a contraer. Regresamos del viaje y a una amiga que tenía el dispositivo Gili le digo, oye, préstamelo para mi papá, ¿no? Mi papá y mi mamá me dicen, estás loca, esas cosas ni jalan, tú y tus inventos siempre que andas ahí con tus cosas y tus marihuanadas, pues bueno, ¿ok? Entonces me quedo yo con el aparato porque mi amiga andaba de viaje, dije, pues lo voy a probar yo. Y entonces empiezo a usarlo sin entender qué hacía, cómo funcionaba. Yo no sabía, era un aparato que lo había pedido para mi papá. Y de repente, te digo que yo venía contraída otra vez del viaje y de repente empiezo a ver con preocupación, no podía soltar el control, mi papá, y luego lo que te platico, ¿no? Del caballo, exactamente. Entonces, pues yo obviamente en un estado de alerta, ¿no? Y de repente empiezo a ver en dónde empieza a funcionar otra vez mi intestino. Y yo decía, es que, te digo, me generaba como mucha incredulidad de decir, pero es que yo aprendí todo, o sea, yo leí todo, aprendí todo, me eché podcast, certificaciones, diplomados, o sea, todo esto, y me vas a decir que por un bloqueo energético ya me desbloqueó y ya, se arregló el problema, de plano, que ¿sí? Muchas veces pensabas que eran los alimentos o que... Claro, no, todo hizo, hubo un embarazo que los últimos 4 meses lo único que cené fue toronja. Imagínate, lo único que cené por 4 meses es toronja. Gracias a Dios me sigue gustando la toronja. Pero imagínate, toronja a veces con nuez y a veces le metí espinaca. Se acabó. Era lo único. Entonces, para mí ha sido una herramienta, así como es el hábito de la meditación. Así para mí también es esta herramienta. O sea, esta herramienta al final del día, lo que yo he visto en mí es que me ha llevado a un lugar de estimularme vibración, llevarme a un lugar en donde me encuentro mejor vibracionalmente hablando, vamos a decir, ¿no? Entonces, y yo siempre lo explico en que hay al menos esa fue como lo lógico, porque pues de física cuántica te digo, no soy ningún experto realmente en el tema, soy un aprendiz, un usuario más del tema. Entonces, para mí, la escala de vibracional de David Hawkins habla que las emociones se miden en hertz, ¿no? Entonces, la más baja es la vergüenza, en 20 hertz.
Él fue el que creó la tabla de emociones. Exacto, así él es el que la crea. Y entonces, la vergüenza, y yo decía, ¿por qué la vergüenza da la pena? No, la vergüenza de no soy suficiente, de no merezco, ¿ok? De soy chiquito. Esa es de la vibración, es la vibración más baja. Esa es la emoción más baja. La emoción más baja. Exactamente. Entonces. Y esa emoción crea la vibración. Esa emoción vibra de esa manera, vibra en 20, haz de cuenta, ¿no? Entonces, si tú vas subiendo, pues está en 20, 60, 80, 120, etcétera, ¿no? Hasta después del coraje y así sube lo que es la aceptación, la neutralidad, etcétera, y son emociones que tienen una, en Hertz obviamente, pues es más alta, ¿no? Entonces, yo la manera en cómo lo interpreto y lo entiendo, que para mí son como estos dos pilares de información súper importante para llevarme a vivir en coherencia, ¿no? A ver, yo ya sé que yo sin darme cuenta, yo tengo alrededor de 70, 80 mil pensamientos en el día. Y el 85% de ellos son negativos, ¿verdad? Ok. Y entonces entiendo que lo que yo vibré va a resonar con aquello que esté similar a mi vibración, ¿verdad? O sea, va a crecer esa vibración mía según como esté. Entonces, si yo estoy desde un no valgo, no soy suficiente, nadie me quiere, soy chiquita y estoy buscando pareja, ¿qué es lo que voy a traer? Pues una persona que no me vea, una persona tóxica, una persona que me trate mal. Que desde ahí me estoy vibrando y desde ahí estoy. Lo ¿Me que explico? estás atrayendo. Es lo que estoy atrayendo. Entonces, no somos conscientes de esa realidad, ¿no? Creemos que porque ya sé, que porque llegué según esto con seguridad y sí, pero realmente dentro de ti, ¿qué tanto te sientes así? Si no es tanto como pensarlo, sino sentirlo. Exactamente. No de que en mi cabeza yo soy sí, súper amoroso. Exacto. No, sino realmente sentirlo. ¿Me explico? Sí. Entonces, para mí es de cuenta que el ver cómo vibro y que no soy consciente de mis emociones y que no soy consciente de esos pensamientos, ¿ok? Es lo que al final del día generan mi realidad, ¿no? Entonces, si esta emoción está en 20, en 40, en 60 y yo necesito elevarla, ¿ok? Entonces, el amor, el bienestar, la aceptación, un cuerpo sano, un cuerpo conectado con el aquí y en el ahora, pues van a ser situaciones que estén en una vibración alta. Yo, y vaya que soy coach, y eso hago y a eso me dedico, veo que tengo altas y bajas, ¿me explico? O sea, todo el tiempo estoy. Yo creo que todos, ¿no? Entonces, por eso tienes que ir a tener tu dosis de canasta básica de terapia, de acompañamiento, de coaching, del curso, de la certificación, de irte a meter al hielo, de irte a aprender algo nuevo, de entre amigos tener una plática reflexiva, del grounding, de ir a la breathwork. Exactamente, ¿ok? ¿Para qué? Para tener como esas dosis de volverte a levantar. ¿Por qué? Porque entonces ya dices, ok, sí, qué padre, lo merezco, sí, estoy en ese lugar, pero luego de repente está el pensamiento inconsciente de, no, es que a mí de chiquito me dijo mi abuela que yo estaba bien menso. ¡Pum! Vuelves a bajar, ¿no? Sí. Y otra vez te sientes inseguro y no soy capaz y no lo vuelvo. Entonces, bueno, pero acabo de tener una plática con mi esposa. Es que tú puedes, Tony. Yo he visto todo lo que has logrado y vuelves a subir. Pero pues haz de cuenta que no la pasamos así, ¿no? Sí. Para mí lo que llegó a hacer este dispositivo, como mis prácticas de bienestar, es ayudarme a mantenerme por más tiempo en una vibración elevada. Y esto, mis prácticas, hay veces que dices, híjole, me siento tan mal que a veces no los hago de la mejor manera, como sucede con la meditación. ¿No? Dicen por ahí que nosotros somos un Healy y creo fielmente en eso. Creo que nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo. El problema es que, vuelvo a lo mismo, si vivimos bajo esos pensamientos o esos niveles de inconsciencia emocionales o de pensamiento o esas bajas emociones o el entorno, a veces no alcanzas de manera personal, natural de hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, pues yo como le digo a mi hijo que tiene 9 años, que hoy por hoy no entiende, o a lo mejor como le dices a una persona que ha sido abusada, ¿no? Sí. A una persona que ha vivido un trauma espantoso en su vida, decirle todo está en tu mente, tú lo puedes hacer. No, pues a mí posiblemente sí, llega un momento en el que lo haga, qué padrísimo, qué gusto, qué satisfacción tan grande, pero yo creo que al final del día, hoy por hoy, estas herramientas sirven para eso, ¿no? La meditación, los hielos, el breathwork, Healy, un retiro, todas estas terapias alternativas que hoy por hoy existen. Entonces, para mí,
Healy es un dispositivo que se me hace súper fácil de utilizar, que lo tengo, para mí es mi botiquín familiar, ¿no? Creo que te lo había dicho, ¿no? Sí. Adiós antibióticos, adiós Motrin, adiós, no, porque ya no se enferman, yo no me he enfermado. No usas medicamentos. No uso medicamentos, ¿me explico? Entonces, pues obviamente me encuentro en un mejor lugar, me siento más ligera, mi cuerpo lo siento más desinflamado, más concentrada, me río más, ¿no? Suelto el perfeccionismo, que era mi personaje principal al que siempre quería jugar, ¿no? Sí. Y hoy por hoy, pues ya, Mariana antes me hubiera ido a maquillar a un salón de belleza, me hubiera ido a peinar, me hubiera ido a cambiar. Y no, vengo de la talacha de todo el día en los hijos, te digo que con mi mamá, llevé a un hijo al golf, junta, ni alcancé, vámonos con Tony, ¿no? Sí, Entonces creo que también es eso, estoy en un mejor lugar. Sí. Y esta herramienta me ha ayudado a eso. Tienes más una aceptación propia y no como que cómo me voy a ver o cómo me van a ver los demás. Exacto. Sí, porque estoy más conectada acá. Entonces creo que también apaga el ruido de afuera, te lleva más acá. Sí. Entonces eso también me ha ayudado también a que aquella dirección que quiero tomar, porque fíjate que estaba viendo una frase de Tony Robbins, no me acuerdo muy bien cómo decía, pero que hablaba que el empoderamiento es cuando esa decisión que tomaste decides que ya sea, ¿no? Como tu camino, ¿no? Y muchas veces, aunque tengas como claro tu propósito, que te guste, sí, pues en el camino hay retos, hay piedras, hay miedos, hay desviaciones, hay distracciones, está más fácil por acá se puede hacer más lana, o todos están haciendo estos. Entonces, pues se vale dudar, se vale tener esos retos, entonces creo que esto también te ayuda como a ir teniendo un poco más de precisión hacia contigo, ¿no? Con más claridad. Más claridad, pero en ti, más claridad en tu esencia, porque lo veo como, a ver, Mariana, o vamos a decir, Tony está aquí, y Tony está sembrado aquí en Saltillo, y por tu edad, por la familia, ya vienes estipulado como con este es tu plan de rutas, ¿no? Sí. Entonces aquí está, este es tu plan de rutas. Si vas a ser padre, tienes que ser así. Si vas a trabajar, tienes que ser así. Si vas a ser deportista, tienes que ser así. No se te ocurra llorar así porque tienes que ser así. Entonces ya se cuenta como ya, este es Tony, este es tu mapa que tienes que seguir en esta vida, ¿no? Cuando te vives en ese nivel vibracional, ¿no? O en ese nivel de coherencia que esas prácticas y Healy te lo da, o al menos a mí me lo ha dado. Creo que es como si llegara a ponerle nieve a esos caminos. Entonces pierden fuerza, pierden como esa claridad que teníamos del deber ser, que creías que tenías que ser. Sí. Es como sutilmente ni cuenta te das y de repente estás haciendo cosas que están súper ajenos a ese camino, sí, pero que están conectados más contigo y que te sientes mejor y con más amor y con más ligera y disfrutando más y en cosas tan sencillas y tan sutiles las empiezas a vivir. Fui a un concierto hace poco y veía a toda la gente grabándolo con el celular, ¿no? Mi Mariana del pasado, obvio, hubiera estado así, ¿no? Grabándolo, compartiéndolo, ¿no? Y te juro que yo he observado ahí, yo decía, ¿por qué la gente no está disfrutando el concierto? ¿Por qué no lo está viendo? O sea, realmente viviéndolo. Estás aquí 1 hora y media, nada más, vívelo al máximo, ¿no? Y son cosas así de sutiles que creo que digo, más bien. ¿Y crees que tenga que ver con esta nueva cambio vibracional? Yo creo que sí. El ser más consciente de lo que estás viviendo o lo que decías de que vives mucho el presente. Yo creo que sí. Sí, porque hoy por hoy siento que me encuentro en un lugar mejor como ser humano, como mujer, como pareja. Sigo aprendiendo, sigo teniendo retos, por supuesto, pero siento que los estoy aprendiendo más rápido. Siento que me están cayendo 20 más rápido. Siento que estoy siendo más consciente de mis heridas, de mi
querer pretender, de mi querer encajar. Y antes me vivía en automático. Antes no los veía, me explico. Y entonces antes nada más vivía a lo mejor enojada, frustrada y con ansiedad. Y hoy por hoy como que digo, ay, mira, ya me di cuenta de esto, ¿no? Sí, claro. Sí, veo que eres muy auténtica y como que... Entonces, ahí vamos, ahí Ahí va. vamos. Mis hijos son como mi motor a hacer las cosas Es lo diferentes. que te iba a preguntar, ¿qué papel juega tu familia en tu desarrollo personal y en el éxito que has tenido? Fíjate que mis hijos es yo creo que mi inspiración más grande de convertirme yo en una mejor persona. Porque quisiera que ellos también, cada quien desde sus áreas de oportunidad, ¿verdad? Hacerlos. Ahora sí que José, vivir en pareja es mi reto más grande también. O sea, mi aprendizaje, ¿no? Este proceso que estamos viviendo los dos de aprendizaje, de poderte acompañar, de poder respetar, de ser compasivo, empático, de construir, de humildad. Entonces, eso es para mí mi José, me explico, o sea, es ese gran reto de poderme ver y poder crecer, ¿no? Y mis hijos es como esta fuente de inspiración de querer ser un mejor ser humano allá afuera. Sí. Qué bonito. Oye, ¿cómo gestionas pues esta, o sea, como la presión de pues de ser coach, de ser terapeuta, de que como que a lo mejor la gente puede ver de que no, es que como ella tiene todo este conocimiento así, pues su vida es perfecta o sea, como que es esa presión de dedicarte a esto, como que todos crean que tu vida está resuelta.